su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Quiero contarte una historia que leía durante esta semana a manera de introducción. En cierta ocasión, un pintor se encontraba en su taller y buscaba realizar una nueva obra de arte. Así que para ello se dispuso a buscar en lo que sería su definición el modelo perfecto. Así que tenía a su disposición a cantantes, a escritores de libros, actores, actrices, gente famosa, gente de renombre, pero ninguno de ellos lo convenció como para llamarlo y que fuese su modelo para la pintura que tenía en mente. Decepcionado por esto, salió por la calle a descansar un rato, a despejar su mente, y cuando volteó hacia una casa que quedaba de camino, se encontró afuera a un señor, a un anciano, sentado afuera de su casa. El anciano estaba sentado y con una mente reflexiva se encontraba pensando tal vez sobre su vida, no lo sabemos. Pero cuando el pintor ve a este hombre, a este anciano, al instante siente que ha encontrado al modelo perfecto para la pintura que quiere realizar. Convengamos en que acaba de desacreditar a famosos, a científicos, a escritores famosos de algunos libros reconocidos, ha dejado de lado a los actores de Hollywood y en su lugar ha decidido tomar a un ancianito que se encontró en la calle, que nadie sabe quién es, no tiene nada muy importante, no ha logrado nada tan resaltante en la vida como los otros, pero el pintor ha decidido que él será su modelo, así que se acerca al anciano y le pregunta: disculpe señor, ¿a usted le gustaría ser el modelo de la pintura, de la obra de arte que quiero realizar? El anciano, confundido, le dice: ¿y por qué yo? ¿Qué has visto en mí como para que sea digno de pintar en un retrato? El pintor le dio sus razones y le dijo: no hay nada tan especial, pero veo que eres alguien que tiene una historia que contar. Tu cabello blanco me expresa que ya has vivido. Las arrugas en tu piel me demuestran que has tenido experiencias. El hecho de que tengas ciertas cicatrices en tus manos, en tus rodillas, me da a entender que tú ya has pasado por mucho. Y al verte a ti, logro ver un concepto muy importante que los artistas podemos ver. Casi nadie lo ve. Solo los artistas y aquellos que saben apreciar bien el arte. Y tú eres para mí el modelo perfecto. Tal vez no seas famoso, pero eres para mí el modelo ideal para mi pintura. El anciano se conmueve por las palabras del pintor y accede a ser su modelo. Así que durante las próximas semanas el pintor estaría trabajando, retratando a este pequeño anciano, y después de terminar su pintura la expone en una de las mejores galerías de arte y se convierte en la mejor pintura del momento, en la sensación del momento. Mucha gente la admiraba, la apreciaba y veía el gran detalle que el pintor puso, pero también apreciaban al modelo. Esta historia nos refleja o nos trata de transmitir la enseñanza de que en la vida hay personas que, si bien es cierto no tienen demasiado reconocimiento ante el mundo, son especiales para quienes se dedican a hacer arte. Y en la Biblia hay una historia similar donde nuestro artista favorito, es decir, nuestro Señor, nuestro Dios, eligió a un modelo interesante que nadie pensaba que iba a elegir. Para esta historia, quiero que me acompañes abriendo las Escrituras en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Josué, y que nos posicionemos en el capítulo 2 y que leamos el versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1.
Vamos a leer únicamente el versículo 1 y si tú quieres leer en tu casa todo el capítulo, que sobre este capítulo va a ser el mensaje de hoy, puedes hacerlo libremente. Nosotros vamos a leer únicamente el versículo 1 y algunos versículos más conforme vaya pasando el mensaje. Dice la escritura de la siguiente manera, Josué capítulo 2 versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Hoy quiero hablarte durante los próximos minutos acerca de los propósitos o el propósito de Dios con Rahab. Nuestro personaje, vamos a decirlo principal, el personaje humano principal en esta enseñanza, en este mensaje, es Rahab. Pero antes de hablarte acerca de Rahab, me gustaría contarte un poquito el contexto. 40 años después del Éxodo, después de la salida de Israel de Egipto, liderados por Moisés durante muchos años en el desierto, todo el campamento hebreo llega a las orillas del río Jordán y tienen a Jericó enfrente. Jericó era una ciudad cosmopolita. Esto se refiere a que había habitantes de diversas partes del mundo conocido. Jericó fue en su momento lo que hoy es Estados Unidos o China, una superpotencia mundial. Tenían muy buen armamento, tenían una muy buena parte de tierra, de territorio, de tal manera que Jericó se encontraba amurallada de extremo a extremo. Una muralla rodeaba toda la ciudad y solamente había 2 entradas. Una por donde los que cruzaban el río Jordán entraban y otra por donde salían para seguir a las siguientes ciudades. Jericó era una gran ciudad, una fortaleza maravillosa para la gente de su tiempo. Pero también Jericó era el obstáculo que impedía a la nación de Israel tomar posesión del resto de la tierra prometida. Era una de las tantas naciones que tenían que exterminar o en todo caso desterrar del territorio para poder tomar la tierra prometida que Dios ya les había dado. Así que Josué, una vez que Moisés muere y él toma el liderazgo, Josué hace una estrategia militar en la que envía a 2 espías, de los que nosotros desconocemos el nombre. Los envía a Jericó con el fin de que logren examinar la ciudad, de que logren descubrir si la ciudad tiene debilidades en sus muros, que logren descubrir el número de soldados que hay, cuál es su armamento, cuál es su capacidad de combate. Todos estos detalles son los que los espías son encomendados a reunir en la ciudad de Jericó. Todo esto mientras se esconden para no ser obviamente descubiertos. Así que entendamos y convengamos todos que para 2 espías, lo primero, lo importante antes de ponerse a espiar, es encontrar un lugar discreto. Un lugar en donde, en este caso, no se encuentren con las autoridades de la ciudad, porque sería un gran escándalo, sería algo muy contradictorio. Un lugar en donde no hagan preguntas, en donde nadie te pregunte cómo te llamas, quién eres y de dónde vienes y a qué vienes. Necesitaban un lugar discreto, un lugar en donde no se te hiciera un cuestionario al entrar. Cualquiera de nosotros pensaría, bueno, debajo de un puente, en total, van disfrazados, tranquilitos. No, la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios, guía los pasos de estos espías hacia una casa en particular en Jericó, de una persona también muy peculiar. Es aquí donde se nos introduce el personaje de Rahab, una mujer que aparece mencionada 8 veces en la Biblia, 8 veces. Y de las 8 veces que esta mujer es mencionada, en 5 se nos menciona y se nos deja claro que era una ramera. Con una vez ya quedó claro, suficiente. No, pero 5. Rahab, la ramera. Para quienes no sepan, una ramera es una persona que llevaba a cabo el oficio de entregar su cuerpo a los más bajos placeres y a cualquier tipo de hombre
que estuviera dispuesto a pagar por él. Así como en nuestro tiempo ese tipo de cosas es mal vista por la sociedad y a las personas que realizan este tipo de cosas las vemos de una manera condescendiente, en el tiempo de Rahab no era diferente. Rahab llegó al punto de ser una persona vista o mal vista en la sociedad, mal vista por las mujeres y por los hombres medio decentes, y vista de una manera vil o de una manera depravada por aquellos que solicitaban sus servicios. Así que convengamos en que, aunque se escuche feo, dentro de Jericó, Rahab no era otra cosa más que la escoria y la basura humana. Era eso. No había nada especial en Rahab. Era una ramera, se ganaba la vida ofreciendo su cuerpo a cambio de dinero. Era una persona que dejaba entrar a cualquier hombre que solicitara sus servicios a su hogar. Y además, Rahab era, por encima de todas estas cosas, en el contexto histórico, una pagana, una mujer idólatra que no tenía la misma fe de los hebreos. No creía, al menos hasta este punto, lo que vamos en la historia. Era una mujer extranjera, ajena a la nación de Israel, muy probablemente idólatra, pecadora a lo mucho, todos quedamos de acuerdo en eso. Así que, si decimos que la voluntad de Dios llevó a dos hombres hebreos que guardan la ley, que tratan de llevar una vida en santidad, si decimos que la voluntad de Dios llevó a estos dos a la casa de esta mujer, de la cual ya te di una descripción, muchos pensarían que estamos locos y equivocados. ¿Por qué Dios, en su santidad, permitiría que dos de su pueblo santo vayan a caer al lugar menos santo de todo Jericó? Está bien, ningún lugar es santo, es una ciudad idólatra, ajena a la ley de Dios, pero ir a la casa de una ramera, llegar a la casa de alguien que se prostituye por dinero, llegar a la casa de alguien que es mal vista por la sociedad. Hoy en día la religión iría en contra de todo eso. Hoy en día la religión, como yo te mencioné en cierta ocasión, que me invitaron a predicar a unos jóvenes, la predicadora antes de mí dijo que nosotros como cristianos debemos alejarnos de toda la gente, y aunque no lo dijo con esas palabras, es la idea que expresó, meternos en nuestra burbuja y no salir de ahí. Y puso el ejemplo de unos tomates. Si tú pones un tomate bueno, hablando de nosotros como cristianos, al lado de muchos tomates viejos, ¿qué va a pasarles? Bueno, lógico, los tomates viejos van a terminar de echar a perder a ese tomate que está bueno. La historia era sencilla para él en el mensaje. Nosotros no podemos juntarnos con la gente pecadora porque nos contaminamos. Porque si un jitomate bueno, o sea nosotros, nos juntamos con jitomates podridos, nos vamos a terminar pudriendo. Y su base para hablar de esto fue ese refrán popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, convengamos en que si este dicho lo aplicamos a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra, la gente tenía razón de decirle: eres un comilón, bebedor de vino, glotón, amigo de pecadores y publicanos. Dime con quién andas y te diré quién eres. El Señor Jesucristo llamó entre todos sus discípulos a un pescador maldiciente que se enojaba por todo. Mecha corta el tipo, Pedro. A la menor señal de problemas le gustaba andar mochando orejas. Llamó a un trabajador del gobierno que obviamente se ganaba la vida desviando un poquito de los recursos de los impuestos, Mateo. Llamó a sí mismo a dos a los que no les gustaba ser rechazados, porque al instante le decía: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma toda esta ciudad que nos ha rechazado? Dejó que una mujer que había sido esclava de 7 demonios fuese su sirvienta, fuese su sierva, que le siguiera, su seguidora. Perdonó la vida a una mujer sorprendida en acto de adulterio. Comía con los pecadores, comía con cobradores de impuestos. Claramente, el dicho dime con quién andas y te diré quién eres, si lo aplicamos a Cristo podríamos decir que era el peor de los pecadores. Así que, volviendo a nuestro relato, el hecho de que Dios haya llevado a estos dos hombres, que en su momento fueron espías, a esa casa, aunque parezca una locura, fue algo guiado por Dios. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Dios a veces pone a personas que, para nuestro juicio, no deberían ser dignas de juntarse con nosotros.
por su vocabulario, por lo que tú quieras. Si se te vino a la mente una persona, puede que sea la persona que Dios ha puesto al lado de ti para algo, porque Dios tiene un propósito para ella, como lo tuvo en su momento contigo. Así que convengamos en que Dios guió toda esta situación primordialmente, porque de una manera externa podemos decir que ese lugar era perfecto. Gracias al oficio de Rahab, Rahab no necesitaba preguntar cómo te llamas, dónde vives, de dónde vienes y a qué vienes. Rahab no hacía preguntas. Rahab no interrogaba a los que entraban por sus puertas. Lógicamente entendamos que ninguno de los dos espías llevaba malas intenciones. Ninguno de los dos espías hizo nada con respecto a Rahab. Simplemente llegaron ahí y se escondieron. Fue un lugar estratégico que Dios les permitió encontrar, porque la casa de Rahab también estaba en un punto específico. Era una de las casas que estaban sobre la muralla de la ciudad. Así que la ventana daba precisamente hacia el exterior de la ciudad, y si era necesario escapar, se aventaban, brincaban y ya lograban salir de la ciudad. Fue un lugar estratégico, un lugar donde nadie les iba a preguntar cuáles eran los motivos por los que visitaban la ciudad, y fue entonces un escondite perfecto, al menos para la manera inicial o la misión que ellos llevaban de supuestamente examinar la ciudad, sus fortalezas y sus debilidades. Pero es aquí donde encontramos algo interesante. El primer propósito, o la primera parte del propósito de Dios con Rahab, era que Rahab y los dos espías se conocieran. Dios guió los pasos de estos dos hacia la casa de Rahab para que ellos dos se conocieran, para que los tres se conocieran, los dos espías y Rahab. Esa fue la primera parte del propósito de Dios. Los encaminó para que en algún momento se encontraran, y ahora nos encontramos con esta escena de dos espías israelitas en la casa de esta mujer, escondidos en busca de cumplir la misión que se les encomendó. Pero poco después, ¿sí?, tan solo en el versículo 1 se nos describe todo esto. En el versículo 2 se nos menciona que le fue dado un aviso al rey de esa ciudad, que muy probablemente espías habían entrado, espías hebreos, y que eran un gran peligro para la ciudad. Y por azares de la vida, el rey logra descubrir que posiblemente entraron a la casa de Rahab. Así que envió a varios soldados a preguntarle a Rahab. Fueron a investigar su casa, y cuando llegan a la puerta, tocan la puerta. Rahab abre la puerta, sale toda maquillada con una copa de vino y les preguntan: ¿qué se les ofrece a ustedes? Los soldados les dicen: recibimos informes de que se cree que hay espías en la ciudad y que muy probablemente entraron a tu casa. Si los has visto, si sabes quiénes son, entrégalos, porque son enemigos de la ciudad. Rahab le dice: hubo varios que entraron aquí, pero yo no hago preguntas, o sea, no me dedico a preguntar quiénes son, de dónde vienen, cómo se llaman, por qué andan aquí. Es más, ni siquiera les pregunto si son espías, ¿eh? Basta de tonterías, le dicen los soldados. A ver, vamos a revisar tu casa, y si los encontramos vas a tener muchas consecuencias. Mira, le dice Rahab, 2 hombres vinieron, es cierto, pero vinieron, estuvieron aquí, y antes del anochecer salieron por las puertas de la ciudad. Si ustedes van, muy probablemente los alcancen. Entonces los hombres le creyeron. Después de no hallar nada en su casa, le creyeron. Así que los soldados salieron de la ciudad y fueron buscando a los 2 espías que, según las palabras de Rahab, ¿sí?, habían escapado. Pero Rahab mintió, ayudando a los espías, a los cuales escondió sobre el terrado, sobre el techo de su casa, en unos manojos de lino. Esta mujer traicionó a su país, traicionó a su rey, traicionó a su patria, con el fin de ayudar a los espías. Muchos nos concentramos, o muchos se concentran en el hecho de que Rahab mintió. Y es obvio, Dios no aprueba la mentira. Pero de alguna manera, en este punto, Rahab hizo esto para ayudar. Vuelvo a decir, no es que mentir sea válido. Obviamente el pecado es pecado y Dios lo castiga, Dios lo condena, Dios no lo pasa por alto. Pero en este momento, Rahab mintió
y ayudó a los espías. Y cuando ya los soldados se fueron, Rahab subió a la azotea de su casa y les dijo: muchachos, no hay problema, los soldados ya se fueron y no creo que regresen. De andar por el desierto buscándolos, obviamente nunca los van a encontrar. Una vez que los espías dejan de esconderse, vemos la segunda parte del propósito de Dios con Rahab. Ya que se conocieron los tres, la segunda parte del propósito de Dios con Rahab era que Rahab diera testimonio de su fe en Dios. Desde el versículo 9 en adelante, las palabras de Rahab nos expresan la fe que tenía en Dios. Voy a leer desde el versículo 9 al 11 y pon atención. Después de que los espías dejan de esconderse y logran charlar con la mujer, dice Rahab de la siguiente manera: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y viene la última parte que es hermosa: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer mostró lo que había en su corazón. La mujer le dijo a los espías de una manera sencilla: miren, los ayudé por este motivo. Toda la ciudad ha escuchado de las maravillas que Dios ha hecho por ustedes. Hemos oído cómo Dios secó las aguas del Mar Rojo y ustedes pasaron en seco. Hemos oído cómo a lo largo de su peregrinar en el desierto, Dios suplió sus necesidades. Hemos oído cómo ustedes, una nación que viene saliendo de la esclavitud, sin ejército, sin armamento, sin entrenamiento militar, ha logrado derrotar a naciones y a reyes que tenían muy buen entrenamiento militar, muy buena capacidad en cuanto a soldados, en cuanto a armamento. Y sabemos que eso es obra del Dios que está con ustedes. Amén. Y también, y esto ya fue personal de Rahab, yo sé que Jehová, el Dios de ustedes, es el único Dios verdadero, pues es el Dios arriba en los cielos y el Dios abajo en la tierra. Las palabras de esta mujer expresan la mejor confesión de fe que puedes encontrar en las Escrituras, o al menos una de las mejores. Este fue la segunda parte del propósito de Dios con Rahab, que Rahab diera testimonio de su fe en Dios. Era una mujer que pertenecía a la ciudad de Jericó, pero fue la única de todos los habitantes que expresó y que tenía fe en su corazón en ese Dios verdadero. Y ella estaba segura que ya su país estaba siendo entregado en las manos de los israelitas por el poder de ese Dios maravilloso. Esto es algo maravilloso, porque si volvemos atrás un poquito, te dije que también a ti y a mí a veces Dios nos pone enfrente a personas que a veces decimos: ¿y este por qué se junta conmigo? Es un mal hablado, es un mal pensado, mira cómo se viste, mira lo que escucha. No. Si me junto con él van a decir que hago lo mismo que él, y entonces que se vaya, que vaya camino al infierno, yo camino al cielo. Dios permitió que los espías conocieran a Rahab, primera parte del propósito. Dios permitió que Rahab diese testimonio de la fe que tenía en el Dios de los espías. Y después de que les da testimonio de que tiene fe en Dios, de que cree que Dios es el único Dios verdadero, el Dios arriba en los cielos y el Dios aquí en la tierra, entonces procede a pedirles un favor y les dice: muchachos, yo los ayudé a ustedes, mostré misericordia con ustedes y no los entregué a las autoridades. Ahora les pido que hagan lo mismo conmigo. Y les pido que me prometan por Jehová su Dios que cuando ustedes vengan a tomar esta tierra, le perdonen la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mí y a todo lo que es nuestro. Así como yo mostré misericordia con ustedes, les pedimos que ustedes tengan misericordia de nosotros. Es aquí donde vemos la tercera parte del propósito de Dios con Rahab. El propósito de Dios con Rahab es sencillo:
que Rahab y su familia fueran salvos. Ese fue el propósito de Dios. Y es aquí donde los dos espías le dicen a esta mujer: ten por seguro que lo haremos. Ten por seguro que esto es lo que vamos a hacer. Tú nos ayudaste, te vamos a ayudar. Pero lo único que tienes que hacer son 2 cláusulas para que esta promesa tenga validez, le dicen los espías. Lo primero es que tienes que atar este cordoncito rojo en la puerta de tu casa. Cuando nosotros vengamos a tomar la ciudad, este cordón va a ser una señal de que no tenemos que entrar aquí y de que no vamos a acabar con la vida de nadie que viva dentro de esta casa. Y es aquí donde viene la segunda cláusula. Ninguno de los tuyos tiene que estar fuera de casa el día que invadamos la ciudad. ¿Por qué? Porque nuestra promesa va a tener validez y nos vamos a hacer responsables si alguno de los tuyos muere a manos de nosotros, si están dentro de tu casa. Pero si están fuera de tu casa, donde el cordoncito no está, lo sentimos mucho, pero ahí no va a ser problema nuestro. Las 2 cláusulas eran sencillas. Pon este cordoncito frente a tu puerta y ninguno salga de tu casa ese día y serán salvos. A priori, en el contexto inmediato, este significado para los hebreos, el significado del cordón rojo, era la sangre del cordero que fue puesta en los dinteles en la primera Pascua, cuando estaban por salir de Egipto, en aquella noche antes de que salieran de Egipto, que representaba la protección de la muerte justamente. Todas las casas que fueron pintadas con sangre de cordero en los dinteles fueron preservadas y guardadas, y el ángel de la muerte no entró a ese lugar. Entonces los hebreos le dieron a entender a esta mujer: este cordoncito representa esa sangre de aquel cordero que nosotros recordamos muy bien, que nos libró de la muerte en Egipto. Ponlo y también será una señal para ti de que mientras ese cordoncito esté, nada malo le va a pasar, la muerte no llegará dentro de su casa. Pero para nosotros, que no somos hebreos y que tenemos la revelación completa de las Escrituras, ese cordoncito representa la sangre de Cristo que nos lava de todo pecado y nos otorga protección. La sangre de Cristo tiene poder, lo decimos y lo cantamos siempre. Y a través de la sangre de Cristo es solo el único medio en el que obtenemos salvación. No hay otro medio. Solo en Jesucristo y solo depositando nuestra fe completa en ese sacrificio completo, en ese sacrificio perfecto que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Así que la mujer acepta los términos y les pone una cuerda a los espías para que logren bajar y les dice: miren, escóndanse unos 2 o 3 días cerca de los matorrales, y ya cuando el ejército regrese, pues ustedes podrán volver a su campamento y con su gente para contarles todas las cosas. Y así sucede. Si acaso en el espacio de un día ocurre este relato, todo el capítulo 2 del libro de Josué se lo dedicamos a Rahab, a la vida de esta mujer y a lo que esta mujer hace en este momento. Notemos que los espías ni siquiera revisaron la ciudad. No salieron a ver si había alguna debilidad en sus muros. No se tomaron la molestia de contar a los soldados. No conocieron las calles. No examinaron la ciudad. La Biblia nos dice que los enviaron con ese motivo, pero no hicieron eso. Lo único que hicieron fue conocer a Rahab, escuchar lo que ella dijo, demostrando la fe en Dios, y al final, cuando Israel toma posesión de Jericó, la familia de Rahab, y junto con Rahab misma, son salvas, son libradas de la muerte, y a Rahab se le da una segunda oportunidad. La Escritura nos vuelve a mencionar a esta mujer y nos dice que esta mujer se casó con un hombre llamado Salmón. De aquí, ellos tuvieron un hijo al cual llamaron Boz. Y Boz, siguiendo la tradición de su papá, también se casó con una mujer extranjera llamada Ruth. Y de aquí salió otro hijo llamado Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. E Isaí fue el padre de alguien más o menos conocido llamado David, el segundo rey de Israel y el único hombre que en toda la Biblia tiene el testimonio de ser alguien conforme al corazón de Dios. Pero no solo eso. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, y observas la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6 se nos dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. En la genealogía del Señor
aparece una ramera. En la genealogía del Señor se le da honor a una mujer que originalmente estaba condenada a la destrucción junto con el resto de su nación. Pero el propósito de Dios que se intervino en la vida de Rahab, dándole una segunda oportunidad. Ahora ya no es conocida como Rahab la ramera, ahora es conocida como Rahab, que forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Fue salva, recibió salvación y una nueva oportunidad. Y pregunto, ¿qué tenía Rahab de especial para que Dios la salvara? ¿Había algo especial en Rahab? ¿Había algo único en Rahab? ¿Era famosa? ¿Era talentosa? ¿Era conocida o era bien vista por la sociedad? No. Te dije al inicio, era vista como basura humana, como escoria, como algo que no tenía valor, como un simple objeto de depravación que entregaba su cuerpo a cambio de dinero. No tenía nada especial en ella. Pero sin embargo, como aquel pintor que eligió a ese abuelito, que tal vez tampoco tenía nada de especial para su obra, Dios en su misericordia eligió a Rahab para salvarla y la salvó y le dio una nueva oportunidad, y lo mismo ocurrió con nosotros. Dios nos eligió para la salvación. ¿Tenías algo de especial? No. Mal pensado, grosero, chismoso, mal hablado, pero Dios vio en ti algo, y Dios te da tanto valor que estuvo dispuesto a que la sangre de su Hijo fuese derramada. No eres cualquier persona. Gloria a Dios. Dios vio algo en ti, no sé qué fue lo que vio, pero por su gracia te salvó. Amén. Por su gracia te levantó, te perdonó los pecados y hoy dice, eres mi hijo. Bendito Dios. Y así como Dios envió a 2 espías para que conocieran a Rahab, en su momento creo que también envió a 1 o 2 espías a tu vida para que te hablaran también de Dios. El propósito de Dios con Rahab es el mismo que a veces que ha tenido con cada uno de nosotros. Dios permitió que en algún momento tú conocieras a alguien que compartía la fe, y ese alguien te compartió la fe, ese alguien te predicó de la fe, como los espías oyeron el testimonio de Rahab, y así Dios cumplió su propósito, que es la salvación. Si hoy estás aquí, es porque Dios tuvo ese propósito contigo, como lo tuvo con Rahab. Utilizó instrumentos, predicadores, familiares que abrazaron el evangelio, pero al final el propósito fue encabezado, dirigido y orquestado única y solamente por Dios. No hay otro. Entonces, mis hermanos, al final el motivo de este mensaje es que tú recuerdes de dónde Dios nos ha sacado, porque a veces se nos olvida. Nosotros estábamos destinados a lo mismo que Rahab, que era la destrucción. Si Rahab no hubiese sido salva, hubiera muerto junto con el resto de la ciudad. Si Rahab no hubiese sido salva, si Dios no la hubiese escogido para esta salvación, ella y su familia, su hogar, todo habría sido destruido. Pero Dios cambió esos planes y le dio una segunda oportunidad. Lo mismo que a ti y a mí. Y ahora nos toca a nosotros ser esos espías que de igual manera vayan y le hablen a la gente de Cristo. Así como Rahab dio testimonio de su fe cuando conoció a los espías, tú y yo debemos hacer lo mismo cuando conocemos a alguien que no tiene a Cristo. Hay un corito que hace algunos días nos desvelamos cantando, no sé si se lo saben. Ese corito dice: conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Dios. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar. A ese Cristo predicamos, Gloria a Dios. ese Cristo que tiene una gloria maravillosa, un amor inagotable, y ese Cristo resucitado y glorificado en quien podemos confiar y que solo en él hay salvación. Amén. Hay otro corito que dice: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios,
y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Nuestra labor, mis hermanos, ya que la primera parte del propósito de mucha gente allá afuera se cumplió, que es conocerte a ti, que abrazas el Evangelio, que compartes la fe. La segunda parte es que tú y yo demos testimonio de ese Dios. Conozco a un hombre de poder, se llama Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, ha dado su vida por ti, puede perdonar tus pecados, puede darte salvación, puede darte una nueva vida. Lo hizo con Rahab, puede hacerlo contigo. Y también predico acerca de un Cristo que tiene poder, que venció la muerte, que venció al diablo y te otorga la salvación por su gracia. Eso es lo que debemos predicar. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se encarga de cumplir la última parte, salvar. Dios otorga la salvación a la vida de la gente. La otorgó contigo, la puede otorgar a muchos de los que aún están allá afuera. Mis hermanos, el mensaje de hoy es sencillo. Primero, recuerda que como Rahab, también nosotros fuimos salvados. Fuimos elegidos por Dios, Dios nos otorgó la salvación y hoy nos ha dicho, ve y predica mi palabra, ve y predica el Evangelio, ve y predícale al necesitado, al enfermo, y yo me encargaré de salvarlo, dice el Señor. Y también, que tú y yo siempre tengamos en mente eso, que si Dios no hubiese llegado a nuestra vida, ¿dónde estaríamos nosotros ahorita? Contemplando que siguiéramos vivos, porque algunos tal vez ya no estaríamos vivos. Si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida, algunos estaríamos encerrados, otros estaríamos tal vez hospitalizados en un coma, no lo sabemos. Y muchos otros puede que ya hubiesen muerto y de haber muerto sin Cristo, directo a la condenación eterna. Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno. Así que este es el mensaje de hoy. Dios, como buen artista, sabe a quién elegir y por qué lo ha elegido. Y bien dijo Pablo que nosotros somos de lo vil, de lo menospreciado y de lo necio del mundo. Pero de ahí Dios se complació de agarrar para poder glorificarse. Dios te ha tomado, Dios te tiene en sus manos, Dios te ha otorgado salvación y este mensaje tiene que resonar siempre en nuestras vidas, tanto a nosotros aquí como iglesia local, como a los que nos escuchan a través de la pantalla. Si ya eres salvo, si ya eres hijo de Dios, siempre recuerda de dónde Dios te sacó y dale la gloria siempre, porque la gloria sea a Él, porque hoy somos salvos. Y si aún no abrazas el Evangelio, hoy es el tiempo, dice el Señor, en el que puedes confesar tus pecados, puedes pedirle al Señor que entre en tu vida. Y la Escritura da fiel testimonio de que el Señor otorga salvación a quienes la buscan. Mis hermanos, les invito a ponerse de pie entonces. Y queremos que durante este tiempo le demos gracias a Dios. Le demos gracias a Dios porque Él nos ha salvado. Le demos la gloria y la honra por ese regalo maravilloso. Y asimismo, le pedimos que nos ayude a ser testigos fieles que prediquen y anuncien su palabra. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, mi Dios, por este pequeño mensaje. Y te pedimos, Dios eterno, que el mensaje pueda resonar en nuestra mente, resonar en nuestros oídos, mi Dios. Mi Dios eterno, que todos los que ya hemos recibido la salvación por tu gracia, no nos cansemos de proclamar y de testificar lo bueno que ha sido en nuestras vidas. Y aquellos, Señor, que aún no la han recibido, hoy, mi Dios eterno, te pedimos, entra en sus corazones. Hoy te pedimos, renueva su entendimiento, dales una nueva vida, así como lo hiciste con Rahab. Dios eterno, te pedimos que nos ayudes a tener un cambio de rumbo. Y si hay alguien aquí, Dios mío, ya sea aquí presente en la iglesia local o a través de la pantalla, Señor, que hoy quieran, que hoy sientan ese anhelo, guiados por tu Espíritu, de entregarte su vida, de reconocerte como Señor y Salvador, tú hoy puedas perdonar sus pecados, escribir sus nombres en el libro de la vida y ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a poder dar testimonio de ti a todo aquel que lo necesita, a todos aquellos que son menospreciados, que son de lo vil, que son de lo necio del mundo, Señor. Ayúdanos a llegar a ellos
y que tú puedas otorgarles salvación, Señor. Este mensaje, Dios mío, te pedimos que lo escribas en nuestro corazón y que bendigas a la iglesia y asimismo también a los que nos escucharon a través de la pantalla. Tu nombre sea glorificado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, este es el mensaje. Pues Dios ha sido bueno, Dios nos ha salvado y nos pide que prediquemos esa salvación para que todo aquel que cree pueda también recibir esa salvación. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a los que nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó.